Bueno, en esta presentación vamos a discutir razonamiento matemático, vamos a discutir lo que son argumentos y argumentos válidos. Comenzamos explicando lo que es razonamiento matemático. Básicamente vamos a decir que es una herramienta para poder demostrar las verdades matemáticas. Por ejemplo, tenemos lo que es un teorema. Un teorema es un enunciado matemático que se puede demostrar que es cierto. Para poder demostrar verdades matemáticas, vamos a utilizar el concepto de argumento. Un argumento es una estructura lógica que consiste de dos o más premisas y de una conclusión. Y vamos a definir lo que es un argumento válido. Un argumento es válido si y solo si, cuando las premisas son ciertas, entonces la conclusión tiene que ser cierta. Vamos a ver algunos ejemplos de argumentos válidos y vamos a ver ejemplos de argumentos que no son válidos. Ejemplos de argumentos válidos. Tenemos la siguiente estructura. Las premisas están separadas de la conclusión por una línea. Antes de la línea tenemos dos premisas en este caso. Todas las aves tienen alas. Esa es la primera premisa. Y la segunda premisa, la cotorra es un ave. Y la conclusión dice, por tanto, la cotorra tiene alas. Las premisas están antes de la línea, luego de la conclusión, y ahí tenemos el símbolo de por tanto, que son los tres puntitos en forma de triángulo. Ese simbolito significa por tanto. Piensen, lógicamente, si todas las aves tienen alas y la cotorra es un ave, si es necesariamente una conclusión que tiene que ser cierta, que la cotorra tiene alas. La contestación debe ser que sí. Simbólicamente podemos escribir esto de la siguiente forma. Supongamos que P es ser ave, Q tener alas. Entonces, esa premisa, todas las aves tienen alas, diría que si un animal es ave, o sea, si se cumple la premisa, la proposición P, entonces tiene que tener alas. Así que el argumento se puede reescribir de esta manera. P implica Q. Todas las aves tienen alas. Se puede reescribir como que si es ave, entonces tiene que tener alas. La segunda premisa, la cotorra es un ave. Quiere decir que se cumple P, que es ave. El caso específico de la cotorra. Por lo tanto, se tiene que cumplir Q para la cotorra. La cotorra tiene que tener alas. Y vamos a ver que ese argumento, escrito de esa forma simbólicamente, es muy fácil demostrar que es válido. Y vamos a establecer cómo es que se demuestra que es válido. Para demostrar que un argumento es válido, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a construir un condicional, donde la premisa del condicional va a ser la conjunción de todas las premisas del argumento. Es decir, cogemos todas las premisas del argumento y las unimos con la conjunción, es decir, con I. Unimos todas las premisas con IS. Esta premisa es cierta, esta es cierta, esta es cierta, esta es cierta. Y la conclusión del condicional es la misma conclusión del argumento. Si el condicional que resulta de esa construcción es una tautología, el argumento es válido. Si no es tautología, el argumento no es válido. Por ejemplo, en este caso que acabamos de discutir, de esa estructura lógica, que es un argumento, es una estructura lógica. P implica Q, P, entonces Q. ¿Cómo demostramos que ese argumento es válido? Cogemos las dos premisas y formamos el siguiente condicional. P implica Q, esta premisa la unimos con la otra a través de la conjunción. P implica Q y P. Esas premisas unidas con la conjunción tiene que implicar la conclusión del argumento. Y ahí construimos este condicional. Ahora podemos ir a construir la tabla de veracidad o la tabla de verdad de ese argumento, de esa proposición. Yo no lo voy a hacer aquí. Ustedes ya saben cómo construir tablas de veracidad, de verdad, debo decir tablas de verdad de una proposición y pueden darse cuenta que efectivamente eso es una tautología.
Así que el condicional es una tautología y por lo tanto el argumento es válido. Vamos a ver otro ejemplo. Todos los coquíes cantan. Este animalito no canta. Y de ahí llegamos a la conclusión de que este animalito no es un coquí. Porque si todos los coquíes cantan y este animalito no canta, pues este animalito no puede ser un coquí. Es una estructura que parece válida, pero hay que tener cuidado porque hay algunos argumentos que parecen válidos y no lo son. Este argumento parece válido y efectivamente vamos a ver que lo es. La estructura lógica del argumento simbólicamente la podemos escribir de esta manera. Si un animalito es coquí, entonces canta. P puede ser coquí, Q canta. Si es coquí, entonces canta. No canta, por lo tanto no es coquí. Y ahí tenemos una estructura lógica que de manera simbólica es mucho más fácil construir la tabla de verdad. Si construimos el argumento, como ya les dije, podemos construir el condicional P implica Q y no Q. Esa premisa implica la conclusión no P. Hacemos la tabla de verdad y vemos que efectivamente es una tautología. Y por lo tanto el argumento es válido. Vamos a ver otro ejemplo. Si tomas ibuprofén, se te quitará el dolor. Se te quitó el dolor. Por lo tanto, tomaste ibuprofén. Ese argumento parece que es un argumento válido y vamos a ver que no lo es. No es un argumento válido. ¿Por qué? Porque tú puedes, o sea, lo que se está estableciendo es que si tomas ibuprofén se te quitará el dolor. Vamos a partir de que esa premisa es cierta. Vamos a partir de se te quitó el dolor. Si de ahí se deriva necesariamente que tomaste ibuprofén. El problema es que si tomas ibuprofén se te quita el dolor, pero se te puede quitar el dolor por otra razón. Porque, por ejemplo, tomaste un descanso. Si tomas ibuprofén se te quita el dolor, pero se te puede quitar por otras razones. El hecho de que se te haya quitado el dolor no implica necesariamente que tomaste ibuprofén y por lo tanto el argumento no es válido. La forma del argumento podría ser tomar ibuprofén sería P, se te quita el dolor es Q. Así que si tomas ibuprofén se te quita el dolor es P implica Q. Se te quitó el dolor sería Q y entonces tomaste ibuprofén sería la conclusión que sería P. Y se puede demostrar, el condicional que se forma es P implica Q, que es la primera premisa, unida con la segunda premisa con una conjunción, y entonces eso implica la conclusión P. Aquí deberíamos realmente escribir unos corchetes, aquí debería haber unos corchetes, para que esté claro, aquí un corchete y aquí un corchete, para que esté claro que primero tenemos que hacer la conjunción de las dos premisas y una vez tengamos eso, entonces eso implica P. Si hacemos la tabla de verdad de esa proposición, vamos a demostrar que no es una tautología. Y les invito a que lo hagan y se van a dar cuenta que no es una tautología. De nuevo, ustedes deben saber ya construir tablas de verdad de una proposición. Aquí tienen una proposición y la tabla de verdad no es una tautología. Y el hecho de que no es una tautología lo que implica es que ese argumento no es válido. Y no es válido por la razón que les dije. Se les puede quitar el dolor por otra razón que no es tomar ibuprofén. Y por lo tanto, el hecho de que se te haya quitado el dolor no implica que tomaste ibuprofén. Así que esta estructura lógica que está aquí no es una estructura válida. Parece válida por la construcción, pero no lo es. Así que hay que tener mucho cuidado con esas construcciones. Vamos a establecer entonces unas reglas de inferencia que son argumentos válidos, que se pueden demostrar de nuevo por la forma que les dije. Formas el condicional uniendo las premisas con un y eso tiene que implicar la conclusión, eso es una proposición, se construye la tabla de verdad y tiene que ser una tautología. Estas reglas de inferencia están en el libro, las pueden ver con algunas explicaciones. La primera es la que discutimos del caso de los coquíes.
P implica Q y P, eso implica que Q tiene que ser cierto. Si P implica Q y P es cierto, entonces Q tiene que ser cierto. Y esa se conoce como modus ponens. Es un nombre en latín. P implica Q, no Q, entonces no P tiene que ser cierto. Esa se conoce como modus tollens. Y también este es el caso de los coquíes, perdón. Esta es la del coquí y esta fue el primer ejemplo que discutimos. Regla de la conjunción. P, Q, entonces P y Q. Esa es bastante obvia. Regla del silogismo, es como transitividad. P implica Q y Q implica R, entonces P tiene que implicar R. Si P es cierto, obviamente si P es cierto, entonces Q es cierto, y si Q es cierto, R es cierto, así que P implica R. Regla del silogismo. Yo no voy a pedir que ustedes se aprendan los nombres de las reglas de inferencia, sí deben entenderlas y poder demostrar que una regla de inferencia es efectivamente un argumento válido, usando el mecanismo que discutimos de las tablas de veracidad. Pero no tienen que aprenderse los nombres necesariamente. P o Q, no P. Pues entonces Q tiene que ser cierto, porque si P o Q lo que significa es que uno de los dos es cierto. Si no P, pues entonces tiene que ser que Q es cierto. Y esa es la regla del silogismo disyuntivo. Son las primeras 5 reglas. Aquí están las reglas de la simplificación. P y Q, entonces P. Si P y Q es cierto, quiere decir que ambas son ciertas, por lo tanto P tiene que ser cierto. Y de hecho, Q también. Regla de la amplificación. Si P es cierto, entonces P o Q. Obviamente. Regla de la contradicción. No P implica falso. Falso es una contradicción. Yo a veces le llamo como un disparate. La negación de P implica que ocurre algo que es falso. Eso es imposible. Por lo tanto, P tiene que ocurrir. Es decir, la negación de P no puede ocurrir porque implicaría un disparate. Y por lo tanto, P tiene que ser cierto. Esa es la regla de la contradicción. Esa regla la vamos a utilizar para la prueba por contradicción que vamos a discutir más adelante. Regla de la prueba condicional. P y Q, y además es cierto que P implica, Q implica R, pues entonces R tiene que ser cierto. Porque como P y Q son ciertos, pues P es cierto, eso implica que Q implica Q, R es cierto, y como Q es cierto también, pues R tiene que ser cierto. Analícenlo y verán que son reglas relativamente sencillas de entender. Regla de la prueba por caso. P implica R, Q implica R, entonces necesariamente P o Q implican R. Reglas del dilema constructivo para la disyunción. Debe ser más bien. P implica Q, R implica S. Quiere decir que si se ocurre P o R, entonces tiene que ocurrir una de estas dos conclusiones, Q o S. Y regla del dilema constructivo para la conjunción. P implica Q, R implica S. Entonces P y R implicarían Q y S. Son reglas relativamente sencillas que son argumentos válidos. Regla del dilema destructivo para la disyunción. P implica Q, R implica S, no Q o no S, pues entonces si una de estas dos es falsa, una de estas dos tiene que ser falsa. Así que no P o no R. Y la regla del dilema destructivo para la conjunción. P implica Q, R implica S, no Q y no S. Si ninguna de estas dos es cierta, pues entonces tiene que ser que ninguna de estas dos es cierta. No P y no R. De nuevo, todas estas reglas de inferencia, estas son las últimas, se pueden demostrar fácilmente construyendo el condicional que establecimos y probando que ese condicional es una tautología. Y con eso terminamos las reglas de inferencia, los argumentos y el razonamiento matemático.